Dios te bendiga. La responsabilidad de todos los siervos del Señor es predicar el Evangelio de salvación a todas las almas. La palabra de Dios nos dice, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Amado amigo que me escucha, estamos viviendo los últimos días de la humanidad y yo quiero compartir contigo este mensaje para tu alma. Amado amigo, no seas como Tomás, incrédulo. Sé creyente, porque realmente estamos viviendo los últimos días y Jesucristo pronto viene por su iglesia, por todos aquellos que obedecieron, por todos aquellos que hicieron su voluntad. El tema de este mensaje lo he titulado El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos del reino de los cielos. Claro, todos hemos pecado, todo mundo, no hay quien diga no he pecado. El único que nunca pecó es Jesucristo. Pero todos nosotros, la raza humana, todos hemos pecado. Y necesitamos arrepentirnos, necesitamos el perdón de Dios. Porque si no, estamos en pecado, y si morimos en pecado, está en peligro tu alma y mi alma. También la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8, dice de esta manera, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos y busquemos de Dios para que no nos condenemos, pero está en nosotros si queremos arrepentirnos y si queremos creerle a Dios. Vamos a leer las escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Le voy a dar lectura y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo que nos quiere decir esta palabra, que cada uno es responsable de sus pecados, que tus hijos o mis hijos no van a dar cuenta de tus pecados, ni yo voy a dar cuenta de sus hijos. El pecado que cometa el hijo, el pecado que cometa el padre o la madre, es individual, es personal, y cada quien va a dar cuenta de sus pecados. Gloria al Señor. Y dice en Romanos 6:23, dice así, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Así es que si seguimos pecando, amado amigo, nuestra paga, nuestra recompensa será la muerte, pero no es la muerte física nada más, sino la muerte eterna, la condenación de tu alma. Pero el regalo de Dios, que es la dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. Recibamos ese regalo que Dios nos está dando a través de Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede comprender usted que Dios ama a la humanidad, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bendito sea el Señor. Y en primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Si usted y yo seguimos practicando el pecado, el día que muramos, nos vamos a ir a la condenación, nos vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque esa alma murió en pecado y le pertenece a Satanás. Porque todo el tiempo pecó y nunca se arrepintió. Dice claramente la palabra nunca se equivoca. El alma que pecara, ese morirá. Y también dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es practicarlo? Continuar haciéndolo. Mas la palabra de Dios también nos dice en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 10 al 11. Si se recuerda cuando le llevaron a Jesucristo a la mujer adúltera para que la condenara porque la hallaron en pleno adulterio.
Mas sin embargo, cuando le llevaron ahí a Jesucristo, ahí dice la lectura en el Evangelio de Juan 8, es el capítulo del verso 10 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Claro, todos hacemos cosas muy feas, hemos cometido, porque nadie es perfecto en este mundo, más que Dios. Pero Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: Ni yo te condeno. Le dijo, pero le dio a entender: ya apártate, vive tu vida cotidiana, pero ya apártate de pecar, vive haciéndome voluntad, le dijo. Entonces le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la clave, no pecar más. ¿Por qué? Porque sabemos todos que Cristo murió por nuestros pecados, pero no es suficiente saberlo si seguimos practicando el pecado y no nos apartamos. Vamos a leer ahora el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 30 al 32, lo que nos dice el Señor. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. El Señor dice que Él nos va a juzgar a cada uno conforme a nuestros caminos, conforme a lo que hemos hecho. Y también nos dice claramente que nos apartemos de nuestros pecados, y si nos apartamos, no nos llevará a la condenación. Y dice el verso 31: echar de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Dice el Señor que nos quitemos del pecado. El Señor está dispuesto a perdonarnos, pero nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios y apartarnos del pecado. Y nos dice claramente que nos hagamos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que nazcamos de nuevo. Y para la vida de nacer de nuevo hay que morir al pecado. Cuando nazcas de nuevo, Dios te va a dar su Espíritu Santo y nos va a cambiar el corazón de carne, ese corazón duro de piedra, en un corazón sensible para amar a Dios y obedecer a Dios. Y sigue diciendo el Señor ahí mismo: ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué te pierdes de entender almas? ¿Por qué se pierden teniendo un Salvador, conociendo que hay un Salvador? Y dice el 32: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere que las almas se pierdan. Dios quiere que te conviertas de tus malos caminos, te conviertas a Cristo, que dejes esa vida, que vivas en Cristo. Y dice: y viviréis. De esa manera alcanzaréis misericordia y tendréis vida eterna. Amado amigo, medita. Cristo te ama y no quiere que te pierdas. Ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Dios le bendiga.